La entrevista que Mahasin Meravet concedió esta semana ha causado una auténtica revolución en el mundo del espectáculo. Por primera vez, la actriz habló con absoluta franqueza sobre su relación con Cenk Torun, dejando al descubierto las profundas heridas emocionales que ambos enfrentaron. Sus palabras, llenas de sinceridad y dolor, reflejaron el peso de un amor que, aunque intenso, terminó consumiéndolos. El sacrificio que hicimos con Cenk nos agotó, dijo Mahasin, con una mirada que parecía contener años de silencio. Durante mucho tiempo, Mahasin y Cenk fueron vistos como una pareja perfecta. Sus gestos en público, su complicidad en los rodajes y su química evidente los convirtieron en favoritos de millones de fanáticos. Pero detrás de esa imagen idílica se escondía una historia mucho más compleja. Mahasin confesó que el amor entre ellos no fue suficiente para resistir la presión mediática y las exigencias profesionales. Luchamos contra todo, pero al final, el desgaste fue más fuerte que nosotros, añadió con un tono cargado de melancolía. La actriz describió momentos de agotamiento emocional en los que, según sus palabras, solo quedaban los recuerdos de lo que alguna vez fuimos. Contó cómo las largas jornadas de grabación, los compromisos públicos y la falta de privacidad afectaron su estabilidad. Llegó un punto en el que dejé de reconocerme, confesó. Sus declaraciones dejaron a los periodistas en silencio absoluto, conscientes de que estaban escuchando una de las confesiones más auténticas de su carrera. Cenk Torun, por su parte, no ha hecho comentarios oficiales sobre la entrevista. Sin embargo, personas cercanas al actor aseguran que él también vivió este proceso con profundo dolor. Cenk siempre habló con respeto de Mahasin, incluso después de su separación, reveló una fuente cercana. Mientras tanto, los seguidores de la ex-romance no han dejado de comentar la entrevista, enviando mensajes de apoyo a ambos. La sinceridad de Mahasin no solo sorprendió por su tono emocional, sino también por su madurez. A veces amar no significa quedarse, sino saber cuándo soltar, dijo la actriz con una serenidad que conmovió a los presentes. Su frase se viralizó en redes sociales, generando miles de reacciones. Los usuarios destacaron su fortaleza y la manera en que transformó el dolor en aprendizaje. A lo largo de la conversación, Mahasin recordó momentos felices con Cenk, pero también las dificultades que enfrentaron. Nos esforzamos por mantenernos unidos, pero el amor también se cansa cuando se da todo sin recibir paz a cambio, explicó. Cada palabra resonaba con la fuerza de quien ha amado de verdad y ha aprendido a aceptar la pérdida. El público percibió en ella una mezcla de nostalgia y alivio. Mahasin no habló con rencor, sino con gratitud. Cenk siempre será una parte importante de mi historia, dijo sonriendo entre lágrimas. Esa declaración provocó una ola de emoción entre los espectadores, que no tardaron en compartir fragmentos del video con mensajes de admiración hacia ambos. Expertos en comunicación emocional han calificado la entrevista como una de las más impactantes del año. Según ellos, la manera en que Mahasin abordó el tema demuestra un crecimiento personal enorme. No todos son capaces de hablar del amor perdido sin resentimiento. Ella lo hizo con dignidad y transparencia, señalaron. El impacto de sus palabras fue tan grande que varias cadenas internacionales comenzaron a difundir el video con subtítulos. En cuestión de horas, la entrevista se volvió tendencia en Turquía, España y América Latina. Mahasin se convirtió, una vez más, en el centro de atención, aunque esta vez no por su belleza o talento, sino por su valentía emocional. A pesar de todo,
La actriz aseguró que no se arrepiente de haber vivido esa historia. Amar a Seng me enseñó a conocer mis límites, a entender que el amor no es sacrificio, es equilibrio, afirmó. Sus seguidores celebraron su honestidad y la llenaron de mensajes positivos. Muchos expresaron que sus palabras los ayudaron a reflexionar sobre sus propias relaciones. El equipo que acompañó a Mahasin durante la grabación reveló que la entrevista fue muy difícil de completar. En varios momentos, la actriz pidió detener las cámaras para contener las lágrimas. Fue como liberar años de emociones reprimidas, comentó uno de los asistentes. Al finalizar, se fundió en un largo silencio, respirando profundamente antes de decir: «Ya está, ahora puedo seguir». Mientras tanto, los medios especulan sobre una posible reconciliación futura con Seng Kaiche. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que ambos han tomado caminos distintos. Se respetan, se desean lo mejor, pero ya no buscan volver atrás, afirmaron. Pese a eso, los fanáticos siguen aferrados a la esperanza de verlos juntos nuevamente, aunque sea en pantalla. Mahasin también reflexionó sobre la fama y cómo ésta distorsiona las emociones. El público cree que lo tenemos todo, pero nadie imagina cuánto cuesta mantenerlo, expresó. Sus palabras tocaron un tema profundo: la presión invisible que viven los artistas. Para muchos, su testimonio fue una ventana hacia la vulnerabilidad detrás del glamour. Al cierre de la entrevista, Mahasin sonrió levemente, como quien finalmente encuentra paz. El amor no terminó, simplemente cambió de forma. Ahora es gratitud, concluyó. El público, conmovido, aplaudió de pie. Era el cierre perfecto para una historia de amor, dolor y madurez. La entrevista de Mahasin Meravet no solo se convirtió en noticia, sino también en un símbolo de honestidad emocional. En un mundo donde las apariencias dominan, su sinceridad brilló como un acto de valentía. Las redes siguen ardiendo, los fans no dejan de compartir fragmentos, y su frase: «El sacrificio nos agotó, pero también nos enseñó», ya se ha convertido en un mantra de fortaleza.